fragmento de Contracanto a Walt Whitman de Pedro Mir. Libertad de trabajo, libertad de conciencia, libertad de palabra, libertad de camino, libertad de aventura, proyecto y fantasía, libertad de fracaso, de amor y de apellido, libertad sin retorno, ni vértices, ni orugas, libertad de quererme y mirarme en su pupila, libertad de la dulce asamblea que tengo en mi corazón contigo y con toda la infinita humanidad que rueda a través de todas las edades, los años, las tierras, los países, los credos, los horizontes, y fue necesario la necesaria instalación del júbilo humanismo. Muy buena noche, amigos y amigas de Domingo Cromático. Lo que acabamos de ver es un fragmento de un poema de don Pedro Mir, nuestro poeta nacional, leído por la reconocida y destacada escritora dominicana Ángela Hernández. La lectura de este poema a cargo de Ángela Hernández formó parte de las incidencias que se desarrollaron en la escuela multitemática la semana pasada, donde, como dijimos, se está celebrando el centenario del nacimiento de nuestro poeta nacional, don Pedro Mir, porque con la crisis que existe en nuestro país en el orden de las políticas que impulsen y que motiven a la creación literaria, que la juventud está totalmente desligada de esta temática porque las instituciones responsables de conducir, de formular, de dirigir política en esta orientación, pues simplemente no están en esto. Y aprovechar el centenario de don Pedro Mir para hacer homenaje es una manera de promover la importancia de la poesía en una sociedad. Como vimos en la semana pasada, el poema, un fragmento del poema Hay un país en el mundo, que fue un poema que marcó un momento histórico y que influyó de una manera decisiva en el pensamiento de una gran parte de la juventud dominicana y en la manera de afrontar su responsabilidad con lo que era la realidad política, económica y social vigente en el momento en que el poeta concibió esa poesía. Y es que la poesía, como otros géneros de la literatura, tienen un rol de principalía en lo que es la conducción de la sociedad por el camino de los cambios. Es una forma amena y diferente de poder promover la ideología, de promover el pensamiento, etcétera. Tener los libros encerrados, los que hay, los pocos que hay, los vamos a tener encerrados porque estamos presumiendo que se lo van a robar, pues que se lo roben porque mejor que circulen, porque si alguien se lo roba por lo menos lo va a leer, le interesa, ¿no? Entonces, eso es una reivindicación cultural fundamental, a mi modo de ver. Yo creo que deben existir bibliotecas públicas municipales en todos los municipios del país. Señores, cuenten el número de bancas que hay en este país, cuéntenme el número de bancas y cuéntenme el número de bibliotecas que hay en este país. Y vamos a tener una idea por dónde anda este país en términos culturales. Entonces, esto que hacen los jóvenes, Pedro Mir ya en ese tiempo cuenta que ellos leían a Proust, a Marcel Proust, que leían a Freud, cuenta que uno de los amigos era un aficionado a Freud y que andaba con los libros de Freud y citando a Freud en el parque. O sea, dice, había librerías como Campillo donde pedíamos libros y nos los traían. O sea que aún en ese tiempo, oigan,
Entonces, aquí ahora se ha introducido una distorsión bárbara, que la gente cree que el Internet va a reemplazar los libros y la biblioteca. Eso es absurdo. Señores, pero en los países del norte, que dedican grandes recursos, no piensan, no aprenden a pensar, porque lo que hacen es imprimir cosas, ¿no? Y eso tengo testimonio de más. Y si no aprenden a pensar, y los libros ayudan a aprender a pensar, y no hay democracia si un pueblo no aprende a pensar. Y de hecho la escuela lo que debería enseñar es aprender a pensar y darle acceso libre al conocimiento, a los libros. Y eso, yo no sé, planteo esto aquí porque yo sé que ustedes son un sector dinámico y honestas, aunque por famosa que puedan ser, cuando ustedes van a su hoja de vida han tenido, como decimos, que guayar la yuca para ganarse el sustento, ¿no? Y ese fue el caso de él, aunque en un tiempo tuvo su bufete con otro, pero realmente tuvo que ganarse la vida básicamente como contador. Era un hombre extremadamente curioso a nivel intelectual, por eso se interesaba por una diversidad de temas, sobre todo en su prosa, y incluso fue un crítico de arte muy apreciado por los críticos de arte. Dirigió incluso la Asociación de Críticos de Arte aquí. El motivo de la mujer es difícil imaginar otro poeta más influyente en el pueblo dominicano que Pedro Mier. Bueno, Salomé Ureña, esta es la otra que yo conozco, a nivel de influencia del pueblo. Pese a la brevedad de su obra poética y pese a que no era el típico intelectual que se autopromociona, no estaba haciendo publicidad ni alarde nunca, ¿no? Alguna gente podría creer que se debe al apoyo que le dio Juan Bosch, por eso fue un elemento más. Hubo cantidad de poetas sociales, ha habido cantidad de poetas sociales y de poesía social, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó con Pedro Mier? Bueno, la poesía también tiene su misterio, es que hay algo en su poesía, sobre todo hay un país en el mundo que tiene sonoridades y que tiene un contenido que realmente la gente enlaza con él, empatiza con él, ¿no? Tal vez contiene ese grano de genuina reverdía que caracteriza realmente toda obra poética importante, de reverdía y de ruptura, ¿no? La influencia que hay un país en el mundo, yo digo que es parecida a lo que pasó con la canción I Wonder. Esto lo pasó el año pasado. Hubo un documental que se llama Sugarman, que ganó el Oscar como mejor documental. Este documental es muy interesante porque se trata de unos investigadores de música que empezaron a buscar quién era Sugarman. Y Sugarman era un hispano en Estados Unidos, por la fisonomía pienso que sería de procedencia mexicana, o sea, un chicano, que tocaba en bares pobres, un músico bastante marginal, pero que llegaron a grabarle algunas canciones. Pues usted sabe lo que pasó con otra canción con I Wonder, que esa canción fue el himno de la lucha contra la apartheid en África y él nunca lo supo. O sea, lo que se muestra en el documental es que en África esa canción se volvió tan popular y que en las manifestaciones masivas de lucha contra el apartheid, eso era un himno. Él nunca lo supo y tampoco recibió, nadie sabe quién recibía las ganancias, porque esto se vendía masivamente allá, ¿no? Entonces, en esta investigación que reconstruyen lo que era este hombre, Sugarman, para los africanos, y sin embargo él era un desconocido. Él era un desconocido y nunca supo, hasta que lo encontraron estos investigadores, porque él incluso abandonó y se convirtió en un tipo alternativo, pues llamarlo un tipo alternativo que estaba con las causas de los inmigrantes, de los marginados del barrio, y incluso se promovió de alcalde una vez y dejó lo de la música, hizo su vida. Cuando lo descubrieron,
Él vivía en una casita totalmente humilde, no le interesaba para nada ni la fama ni nada, él solamente aceptó ir a hacer un concierto a Sudáfrica. Estuvimos compartiendo parte de lo que fue la conferencia de Ángela Hernández en la escuela multitemática que dirige, como dijimos la semana pasada, nuestra amiga Virtudes Álvarez, y de donde se está desarrollando una interesante labor de promoción cultural y educativa. Felicitamos y saludamos a Virtudes Álvarez por esa iniciativa, bueno, y a todas las personas que lo acompañaron en la creación de ese proyecto y en los diferentes programas educativos y culturales que desde allí se van desarrollando, como es esta parte de conmemorar el centenario del poeta nacional don Pedro Mir. ¿Ángel? Existe una etapa en la vida de Pedro Mir desconocida, y con motivo de cumplirse este año el 100 aniversario de su nacimiento, es importante que el país conozca que Pedro Mir vivió una etapa en su vida adolescente y joven en el Ingenio Italia, hoy llamado Ingenio Caey, en Yaguate. Cuando la crisis azucarera de la década del 30 en San Pedro provocó el cierre de algunos ingenios, su padre, cubano, se trasladó al Ingenio Italia en Yaguate para trabajar junto con el Batey como jefe de máquina del ingenio. Y Pedro Mir se traslada a una de las casas del ingenio, frente a frente al club que hoy existe, donde está el Ingenio Caey, con el nombre que tiene actualmente. Lo importante de la etapa de Pedro Mir de adolescente es que, según una investigación que hemos estado realizando junto con el doctor Goró Viña y el sociólogo Jesús Díaz, es que planteamos la hipótesis de que las imágenes del poema Hay un país en el mundo le sirvieron para que Pedro Mir escribiera su poema famoso, porque haber vivido en el marco directo de un Batey, haber vivido exactamente en un ingenio, le permitió a él construir imágenes que luego reprodujo en su libro que escribió en La Habana en el 44. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar son las evidencias que demuestran que Pedro Mir exactamente vivió 4 años en ese Batey, y existe una grabación de una conferencia que él dio en Yaguate en el año 1990, en la que expresa su experiencia de vida en ese ingenio. Inclusive narra en esa grabación lo que fue su primer amorío, y su primer baile, su primera fiesta, y sobre todo narra la historia del increíble perro Limber. Cuando ocurrió la mudanza de San Pedro hasta Yaguate, el perro vino con la mudanza, pero la familia devolvió a San Pedro a buscar los muebles que faltaban, y el perro pensó que lo habían abandonado y volvió a San Pedro. Cuando volvió a San Pedro, ya la familia había retornado de nuevo con los muebles otra vez a Yaguate, y el perro volvió a Yaguate otra vez, pero llegó ya enfermo, muy pálido, y eso provocó su muerte. Pero él narra ese hecho heroico del perro Limber, él lo narra en un libro que llama así, La increíble historia del perro Limber. O sea que tanto el libro de la increíble historia del perro Limber como el poema Hay un país en el mundo tiene sus raíces en el Ingenio Italia en Yaguate. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Sigue el rastro goteante por el mapa y su esfinge de
quite la cabeza y le arranque la espina innominada, cuando el hilo de todas las fronteras deja como una alfombra todas las patrias y una risa inmensa recorra las montañas y haga huir como murciélagos despavoridos a los acorazados con sus arrogancias, con su larga cadena de oprobio que une nuestras gargantas y nos saca en sangre y culpa las tierras perfumadas. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busquen, no me pregunten por ella. Esa canción que acabamos de escuchar en la voz de Sonia Silvestre es también un fragmento de otro de los hermosísimos y significativos poemas que dieron a conocer y que destacaron a don Pedro Mir como poeta y que le sirvieron para ganarse el título del poeta nacional.